Hola, hola, lindo verlos por acá. Hola Marcela, hola Gaby, ¿cómo están? Bueno, vamos llegando. Em, Voy a esperar un poquito a que se sumen algunos más porque quiero leer un texto corto para empezar nuestro encuentro de hoy. Hola, ¿cómo estás? De Uruguay, qué lindo que te sumes de Uruguay. Vamos a esperar unos momentitos mientras yo me voy sosegando porque como les decía, empecé con temas técnicos nuevamente esta vez. Así que estoy acá como entrando en clima. Hola Alicia, hola Andrea. Bueno, em, hola Sandra, ¿cómo estás? Les decía entonces que voy a empezar por compartir un texto, luego vamos a hacer un pequeño diálogo, una pequeña reflexión y al final lo voy a volver a leer para quienes se vayan sumando al final y como además es corto, me parece que está bueno por ahí escucharlo dos veces. Es un texto contundente, es un texto que compartí hoy, algunos seguramente lo habrán visto en mi propio Instagram o a lo mejor replicado en el de Vivir Agradecidos. Y me parece que es como una invitación que hoy necesitamos mucho, o la Coquita, o la Alma, dado la situación que estamos viviendo, que nos atraviesa de distintas maneras a todos, me refiero al conflicto de Medio Oriente y lo que venimos percibiendo y viendo y eh, conmoviéndonos con las noticias que llegan de esa parte del mundo, con los amigos que en Buenos Aires hay tanta gente que tiene gente cerca en la región. Entonces, de distintas maneras estamos inevitablemente y por suerte atravesados y tocados por esto que está ocurriendo y a la vez, sin demasiada posibilidad, por supuesto, de intervenir y de tener un impacto, pero las redes sociales y esta comunicación tan constante que caracteriza nuestra época hace que de alguna manera estemos todo el tiempo como opinando o intercambiando y diciendo cosas en un sentido, en el otro. Entonces hay como una especie de segundo conflicto más externo, como un círculo más amplio, que se dirime en estos espacios, ¿no? Donde la gente dice cosas y otros responden y hay muchos enojos, hay muchos cruces de palabras, a veces palabras muy duras. Entonces pensé que podría compartir este texto que me parece muy fundacional de lo que hoy necesitamos no olvidar. Así que primero paso a leerles este texto y después lo comento un poquito. Voy a correr para poder tenerlo en pantalla. Este texto es de Esther Perel, una psicóloga, sexóloga y particularmente de origen belga, particularmente una mujer muy aliada con una idea de lo erótico en su sentido más amplio, o sea, de lo vital, de lo que nos convoca a estar y sentirnos y sabernos muy vivos. En ese sentido, resueno mucho con sus ideas y con su mirada de la vida. Y en este caso, Esther publicó esto que les voy a leer, traducido como mejor pude. Dice, procura separar a las personas de las políticas de sus gobiernos. Procura separar a las personas de las acciones de los terroristas que viven entre ellas. Procura no colapsar la historia y el contexto en una interpretación estrecha. Procura no evitar la complejidad y los matices en aras de la memificación, se refiere a los memes, a convertir todo en un meme. Procura reconocer que el dolor por una parte no significa albergar odio por la otra. Procura comprender que apoyar a una parte no significa odiar a la otra. Procura no alimentar la desinformación y la negación de los hechos. Procura no disminuir el dolor, perdón, disminuir no minimizar el dolor atroz y real de los demás, no empeorarlo. Procura no decir en internet cosas que no dirías a alguien en la vida real. Procura no sumar odio al odio, nos está tapando su peso acumulado. Procura no perder la empatía por aquellos con los que no estás de acuerdo. Procura no deshumanizar a los demás, hacerlo te deshumaniza. No pierdas el contacto con las partes de ti que más necesitas, tu compasión, tu humanidad, tu cuidado.
Así cierra el texto de Esther que compartí en castellano hoy, pues se los voy a poner para que lo tengan disponible también por acá. ¿Por qué me parece tan importante? Quizás ya lo están escuchando, ¿no? Esta mirada que se centra en lo humano, en la común humanidad, mucho más allá de lo que está en juego en este conflicto, de las posturas políticas, de los reclamos territoriales, de las guerras religiosas, históricas, étnicas y toda la complejidad enorme, inabarcable de lo que sucede históricamente en esta región del mundo. Haciendo eso a un lado, no porque eso no importe, sino porque no es lo primero que nos compete, porque ninguno de nosotros va a poder tener una solución, lamentablemente, para este tema tan intrincado y tan antiguo. Podemos, por supuesto, brindar, y de eso vamos a hablar, brindar lo mejor de nosotros para no empeorarlo. No vamos a poder resolverlo, pero podemos brindar lo mejor de nosotros para no empeorar. ¿A qué me refiero con esto? Es un poco como este lema, esta máxima de los médicos de que era el juramento hipocrático, si mal no recuerdo, primero no hagas daño, ¿no? Primero no hacer daño. Y esto que parece muy obvio y muy fácil y muy, bueno, lo que todo el mundo piensa que hace, ¿no? Todos pensamos que no hacemos daño. Y sin embargo todos hacemos daño en algún momento. Con esto quiero decir que cualquiera de nosotros, en un momento de descuido o de emoción fuerte o de proyección o de sentirnos atacados, y esto sucede todo el tiempo, seamos sinceros, sucede todo el tiempo. Por ahí después doy algún ejemplo propio. En algún momento de descuido y de desconexión podemos tener una actitud, un gesto, decir algo que no, que deshonra nuestra propia humanidad por deshonrar la de la persona con quien estamos hablando. Entonces, esto que es este centro espiritual del ser, que tanta alegría nos procura y que tanto queremos cuidar, es vulnerable. No es algo, no es un dado, no es algo que lo hemos conquistado porque llegamos a cierto nivel de desarrollo psicoemocional y espiritual y entonces ya está garantizado y siempre vamos a actuar desde ese lugar. No es así. Todos podemos tener momentos y tenemos momentos donde nos desconectamos de este saber más profundo del corazón, donde nos desconectamos de eso que nos pide nuestra humanidad profunda. Por eso es que necesitamos activamente protegerla, defenderla, incluso de nuestros propios instintos o impulsos menos sabios, menos lúcidos. Entonces voy a hablar un poquito de esta especie de defensa de la propia humanidad. ¿Cómo hacemos para defender nuestra propia humanidad de nosotros mismos, ¿no? Para no dejar de serle fiel en algún momento de torpeza. Y para esto quiero contarles una historia un poquito más amplia, que es la siguiente. En algún momento, en una institución que se llama el Instituto Max Planck en Alemania, un grupo de investigadores, uno de los cuales tuvimos el gusto, desde vivir agradecidos, de traer a la Argentina. Ella se llama Tania Singerman y es una neuróloga y psicóloga, creo, que trabaja, y en ese momento estaba trabajando con la compasión, y realizaron un estudio en esta investigación, en este instituto de investigación, que a mí me resultó muy iluminador lo que estudiaron y lo que descubrieron. Entonces paso a contarles. Basándose en una hipótesis de cuáles eran los componentes esenciales de la compasión, estudiaron con un grupo grande de personas a lo largo de 9 meses como básicamente tres aspectos, como si fueran tres patas de la compasión. Antes de hablar de las tres patas les hablo brevemente de qué es la compasión, porque no siempre hay una definición que todos compartamos. En general o muchas veces se confunde la compasión con la lástima, con la pena, con la conmiseración, y nada tiene que ver con esto. La compasión, entendida como hoy se entiende en un segmento importante del mundo psicológico barra espiritual, es el sentir el dolor de un otro o el propio, una empatía por el dolor, más el deseo de aliviar ese dolor, sea con un gesto, con una palabra, con compañía, con lo que fuera, con los medios que tengamos a nuestro alcance. Y esa predisposición tan humana, que no es únicamente humana, pero es muy notable en los seres humanos,
desde allá atrás en el tiempo, conjeturan los científicos, desde los primeros vínculos materno-filiales que se gestaron entre nuestros antepasados más remotos, ese vínculo que por ahí en otros animales es muy corto, ¿no? Entre una madre y un hijo y una cría, que por ahí dura lo que dura el amamantamiento o dura lo que dura el poco tiempo hasta que esas criaturas pueden valerse por sí mismas, que lo sabemos en el resto de los animales es muy poco, a veces son meses, a veces son días, a veces es como mucho un año. Entre nosotros sabemos dura, bueno, algunos dicen 12 años, otros dicen 28 años, lo que dura esa especie de estado precario que algunos llaman adolescencia, donde todavía se necesita de un cuidado de un adulto, de un mayor, algún grado de cuidado. Ya cuando hablamos de jóvenes es un cuidado más emocional, ya no es un cuidado físico, ya no es alimentar tanto, pero sí es tutelar, guiar, cuidar, enseñar. Bueno, ese vínculo que se fue estirando en el tiempo entre las madres y sus crías, entre las madres y sus hijas y luego los padres, se fue extendiendo esta especie de propensión por el cuidado y el poner a un otro, primero un hijo, pero después empezó a circular esta energía hacia otros vínculos. Poner a un otro en un lugar, si no anterior digamos, darle una importancia mayor que a la propia, por lo menos darle una importancia tan fuerte, tan grande, tan honda como la propia. Esto es una novedad que aconteció en la historia del universo humano, hace mucho, mucho tiempo y que quedó como una especie de faro, ¿no? Que ilumina nuestros días. Este cuidado por un otro cuya vida, cuyo bienestar, cuyas emociones me importan como me importan las propias. Este cuidado por el sufrimiento ajeno está en la esencia y en la médula de lo que significa ser humano. Sin embargo, volviendo a lo que les contaba de entrada, no siempre estamos tan en contacto con esa conexión tan esencial. Entonces, esta gente, volviendo a Alemania y al Planck Institute, hicieron esta investigación donde testearon a lo largo de un proceso de meses tres componentes de la compasión. Uno era quizás lo que más uno pensaría, lo más obvio, vinculado con esta emoción moral, esta emoción del corazón, que es el amor bondadoso, el amor incondicional, el amor universal. Ahora les cuento cómo lo testearon y cómo lo promovieron. Otro fue el mindfulness, la atención, la capacidad de ser consciente de lo que está sucediendo. Y el tercero fue, perdón, la perspectiva. Entonces, lo que hicieron fue enseñarle a este grupo grande de personas prácticas de amor incondicional, que es una práctica budista que muchos seguramente conozcan, que se llama Metta, M-E-T-T-A, algunos la conocen como Maitri, que es una manera de cultivar el amor compasivo, el amor incondicional hacia todos los seres. Cuando se hizo este primer módulo, lo que encontraron eran que las personas efectivamente se volvían más amorosas y como más proclives a compartirse, a compartir afectuosamente con otros. Cuando se hizo el módulo de la atención plena, de mindfulness, donde la gente aprendió a meditar, a estar en el presente, a ser consciente de sus emociones y sus pensamientos, se fortaleció esa disposición, a estar consciente de lo que pasaba. Y cuando se hizo la práctica de perspectiva, que significa poder ponerme en el lugar del otro, esto se llama teoría de mente, es un desarrollo evolutivo del ser humano que ocurre en cierto momento de desarrollo de un niño y también en cierto momento de desarrollo de la humanidad, o sea, no lo teníamos desde el principio, lo desarrollamos. Cultivamos la capacidad de darnos cuenta de que un otro es otro y piensa, sin ir más lejos, que ve las cosas desde un lugar distinto al mío, que si está parado del otro lado va a ver otra cara de un objeto, no la misma que veo yo. Desde esa perspectiva tan básica a la perspectiva más elaborada, más sofisticada de decir, yo pienso esto y yo veo el mundo así, el otro lo ve distinto. Esta capacidad, la perspectiva, es una capacidad, digamos, cognitiva, ya no es del corazón. Entonces, esperen que se me apagó una luz, la voy a volver a prender. Cuando hicieron este estudio, perdón, este entrenamiento en capacidad cognitiva, ahí sí se desarrolló la capacidad de hablar con un otro y entender otra mirada. Entonces no eran intercambiables estos tres dones, estas tres aptitudes. Cada uno de ellos tenía que ser entrenado.
¿Por qué estoy trayendo esto hoy? Porque en este momento donde las noticias se volvieron tan eh, alarmantes, dolorosas, difíciles, es muy fácil que nos dejemos llevar por esta mirada sesgada que tenemos los seres humanos de ver lo que yo ya sé, lo que yo ya pienso, lo que piensa la gente de mi círculo íntimo, de mi círculo cercano. Perdón, me agarró calor. Me acaloré del énfasis. Esta perspectiva la tenemos que entrenar, la tenemos que nutrir. ¿Cómo? Bueno, hay muchas prácticas, pero sobre todo es hablando con personas que piensan distinto y escuchándolas, poniéndonos en su lugar y pensando, por ejemplo, ¿qué mueve a esta persona? ¿Qué le preocupa a esta persona? ¿Qué le duele? ¿Qué lo asusta? Estas preguntas no las hacemos necesariamente, las hacemos cuando estamos obligados y contra la pared, sino tendemos a vivir en esta zona de confort de lo que yo ya sé, lo que pienso, lo que imagino que el otro es. Y estas habilidades del corazón son muy importantes, el poder eh, albergar el deseo de que otros no sufran, pero no alcanza con eso, necesitamos ser conscientes, vuelvo sobre estas tres patas que me parecen tan lúcidamente elegidas. Entonces, es ser mindful, es ser consciente de lo que me está pasando. Cuando me agravio, cuando me ofendo con algo, cuando algo me molesta, puedo parar y decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy por decir? Esto que estoy por escribir como un comentario en internet, ¿lo diría cara a cara a una persona? ¿Me daría la cara? ¿Vieron que decimos esta expresión, me daría la cara? Si no lo diría cara a cara, ¿por qué lo estoy escribiendo? ¿Por qué lo voy a escribir? ¿No? Hay una manera de decir esto mismo, más respetuosa, más amorosa, más contemplativa. ¿Es necesario que lo diga? ¿Sirve que lo diga? Todas estas preguntas tienen que ver con la autoconciencia, ¿no? O sea, con un momento de atención. Perspectiva es quién es el otro, qué le pasa al otro, hay algo que yo pueda aprender, hay algo que pueda nutrirme a mí de lo que el otro está pensando, diciendo y viceversa. Y, por supuesto, siempre terminamos con esta capacidad tan esencial del corazón que es albergar a todos en realidad, en alguna medida. Eso no quiere decir que vamos a amar a todo el mundo como amamos a un hijo o una amiga, pero sí que no dejemos a nadie del todo fuera de nuestro corazón. Y yo sé que en este contexto que estamos hablando ahora es muy difícil escuchar esto, espero que lo puedan escuchar como yo lo estoy queriendo decir. Esto significa que no puedo aprobar, que no voy a aprobar de las acciones de todo el mundo y puedo estar radicalmente en desacuerdo y enojarme muchísimo con esas acciones y combatirlas y aún así no condenar a ningún ser humano como si fuera un alma irredimible, una persona que merece el peor de los sufrimientos. No dejar que nuestro corazón vaya a ese lugar que nos deshumaniza a nosotros junto con esa persona que condenamos. Entonces el corazón tiene la última palabra y esa empatía profunda que está en la esencia de ser humano nos trae de vuelta cada vez que queremos alejarnos a ese punto. Dicho todo esto, voy a volver a leer este texto de Esther Perel que nos invita a ser inteligentes, a usar esta capacidad cognitiva que tanto le costó a la humanidad desarrollar y poder mirar algo desde todos los lugares y entender que hay cosas complejas que no son tan fácilmente simplificables a una historia de buenos y malos. Casi todas las cosas son complejas y no son simplificables a una situación de buenos humanos, ni siquiera nuestros vínculos y disputas más cotidianas, ¿no? Con un vecino, con un contrincante político, siempre hay más complejidad y profundidad de lo que uno tiene ganas de albergar. Entonces, perspectiva, poder pensar y entender que otros son otros y piensan distinto. Dos, atención, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy por hacer? ¿Qué estoy por decir? ¿Es necesario? ¿Qué diré el amor en esta circunstancia? ¿Qué pide de mí el amor en este momento? ¿Y qué puedo hacer de todo eso? A lo mejor es poquito, a lo mejor es simplemente no agredir, y ya eso es un montón. Y finalmente, bueno, ya creo que mencioné las tres, ¿no? Ya perdí la cuenta. Pero bueno, eso, ser consciente de lo que estoy por decir. Bueno, me parece que no mencioné, por último, al amor, que es ese lugar de donde nace el impulso de hacer todos estos esfuerzos, ¿no? Sin eso haríamos lo que por ahí sucede en el mundo hoy, ¿no? En muchos lugares donde estamos viendo como la deshumanización en sus peores aspectos. No soltemos, no resignemos, no renunciemos
a nuestra humanidad. Gracias por escucharme. Voy a volver a leer el texto de Esther Perel, que me parece que no tiene desperdicio. Procura separar a las personas de las políticas de sus gobiernos. Procura separar a las personas de las acciones de los terroristas que viven entre ellas. Procura no colapsar la historia y el contexto en una interpretación estrecha. Procura no evitar la complejidad y los matices en aras de la memificación. Procura reconocer que el dolor por una parte no significa odio por la otra. Procura comprender que apoyar a una parte no significa odiar a la otra. Procura no alimentar la desinformación y la negación de los hechos. Procura no disminuir el dolor atroz y real de los demás, no minimizar el dolor atroz y real de los demás, no empeorarlo. Procura no decir en internet cosas que no dirías a alguien en la vida real. Procura no sumar odio al odio, nos está tapando su peso acumulado. Procura no perder la empatía por aquellos con los que no estás de acuerdo. Procura no deshumanizar a los demás. Hacerlo te deshumaniza. No pierdas el contacto con las partes de ti que más necesitas. Tu compasión, tu humanidad, tu cuidado. Gracias, Esther, y gracias a todos ustedes por acompañar con sus intenciones. El texto es de Esther Perel, Esther con TH, Perel. Voy a poner la referencia en el copy. Bueno, gracias por acompañar esta pequeña reflexión y nos seguimos acompañando. Que tengan una hermosa noche. Noche o tarde o la hora que sea donde esté cada uno. Lindo compartir con ustedes. Hasta prontito.